RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Óscar Sumar Albújar, reconocido abogado constitucionalista. Le agradecemos la gentileza, la cordialidad con RCR. Qué gusto saludarlo. Buen día, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, más bien. En primer término, ¿no? Vamos a aproximarnos un poco a los hechos que están aconteciendo en el país, ¿no? Y lo más reciente es esta denuncia planteada por los dos excomandantes generales, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea, ¿no? Que han denunciado interferencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Incluso hoy el diario El Comercio ya detalla, con lujo de detalles, que el general Vizcarra indica que tiene incluso comunicación a través del WhatsApp cruzada por el propio presidente de la República, ¿no? Me gustaría tener un primer análisis, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las consecuencias, sobre todo en las Fuerzas Armadas. Claro que sí. De hecho, esto lo que está pasando para mí no es ninguna sorpresa en realidad. En el país se ha estado impulsando la idea de que Perú Libre pretende controlar el país y convertirnos en una especie de dictadura comunista a través de la reforma de la Constitución, es decir, convocando a la Asamblea Constituyente y destruyendo la institucionalidad del país a partir de esa Asamblea. Yo, de hecho, vengo meses sosteniendo lo contrario, ¿no? Yo no creo que la Asamblea Constituyente sea una llave para convertirnos en una dictadura comunista. Creo que sería en todo caso la cereza del pastel. Pero lo que verdaderamente nos convierte en una dictadura comunista es, por ejemplo, que el Partido Perú Libre tome el control completo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Además de llenar sus arcas de dinero de la corrupción, del lavado, etcétera, y capturar completamente la política del país y la burocracia. Pero uno de los puntos centrales, una de las patas, digamos, principales de esa estrategia es la captura de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la captura de las Fuerzas Armadas se hace a través de precisamente lo que estamos viendo ahora: generar caos, no respetar las leyes, no respetar la Constitución, sacar a personas que no deberían de haber salido de las Fuerzas Armadas, como Vizcarra, e intentar poner a personas allegadas, como por ejemplo Briceño en la FARC, que es una persona acusada de falsificación de documentos, que ha sido seguridad de Alejandro Toledo. Entonces, ahí estamos viendo ya en marcha el copamiento de las Fuerzas Armadas que pretende hacer Perú Libre. Si Perú Libre es exitoso en eso, no hay vuelta atrás. O sea, de hecho, ahí es donde realmente se juega la institucionalidad del país y el Estado de Derecho. No es en una eventual reforma constitucional. Entonces, lo que estamos viendo sí es muy, muy grave, ¿no? Es ya la materialización de lo que venimos meses advirtiendo que iba a pasar. O sea, estamos frente a un escenario donde usted está planteando primero, ¿no?, que no existen dudas del copamiento en las Fuerzas Armadas, por un lado. Y segundo, todo el desmontaje del Estado para ponerlo al servicio del partido de gobierno. Sí, o sea, de hecho, la Asamblea Constituyente, las peleas con el Congreso, las peleas internas, todo esto, en realidad, al final de cuentas, no son más que distractores. Son cosas que está haciendo de propósito Perú Libre para que toda la atención de la ciudadanía, con la ayuda, lamentablemente tengo que decirlo, con la ayuda de buena parte de la oposición, la atención se ha centrado en temas irrelevantes como la cuestión de confianza, como la Asamblea Constituyente, como las balas de plata, como las críticas a los ministros, cuando en realidad el plan de Perú Libre es tomar las Fuerzas Armadas y es uno de los 3 puntos principales en su agenda. Pero yo diría que dentro de esos 3 puntos principales, las Fuerzas Armadas es el punto principal, ¿no? Junto obviamente a la policía. Y eso es lo que ya
felizmente, bueno, no diré felizmente porque es algo terrible para el país, pero lo que sí me parece que es bueno es que la gente se esté dando cuenta de esto, al menos. Bien, en unos instantes vamos a analizar justamente el papel de la clase política, el papel de la oposición, ¿no? Cómo funcionan las bancadas en el Parlamento Nacional en estos momentos, ¿no? Pero no quiero perder de vista lo que usted señalaba, ¿no? Hace unos instantes, ¿no? Aquí hay un intento de copar las Fuerzas Armadas, ¿no? De acuerdo a la Constitución, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por lo tanto, de una u otra manera, está siempre al tanto de una manera permanente de todas las acciones que se puedan dar al interior de las tres fuerzas, ¿no? Las tres armas en el país, ¿no? Pero en la sucesión de hechos que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Si es que se presentan los WhatsApp hoy en el Congreso de la República, ¿le alcanza responsabilidad al presidente en su ejercicio pública, en su ejercicio público? Sí, yo primero quería responder previamente una pregunta porque veo que hay un constitucionalista, por ejemplo, el Cairo, que está diciendo que dado que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, él tiene discrecionalidad completa sobre los nombramientos y sobre las dadas de baja. Eso es completamente falso, en realidad. Tomen en cuenta que estamos hablando de las Fuerzas Armadas, son funcionarios públicos que tienen acceso a armas de fuego pesadas, tienen acceso a tanques, tienen acceso a aviones, a helicópteros que pueden lanzar misiles. Eso es lo que está en juego hoy día. Tenemos unos funcionarios que tienen acceso para destruir físicamente el país varias veces, si quieren. Eso, en ese ámbito, no puede haber discrecionalidad. Lo que tienes es una institución que está en base a reglas, que tienes a personas que ascienden en base a reglamentos, en base a procedimientos que están muy bien establecidos. Y hay un escalafón. El último hay un lugar, escalafón, solo para cerrar la idea, el último lugar del país donde quisiéramos que el presidente tuviese completa discrecionalidad son las Fuerzas Armadas. No la tienen. Claro, yo le preguntaba, ¿no? Si es que hoy el general Vizcarra presenta estos WhatsApp donde hay una comunicación de parte del presidente, ¿no? ¿Le va a alcanzar responsabilidad política al presidente? Y otro elemento, ¿no? Ayer escuchamos al expresidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ¿no? Decir que tiene información que el presidente llamó a los actuales comandantes generales y les ha pedido lealtad, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad podría alcanzar ya constitucionalmente al presidente? Claro, lo que pasa es que acá se confunde y se dice que el presidente no es responsable porque los ministros son los responsables. Eso también es falso y también es algo que está impulsando lamentablemente la misma oposición, entre comillas, porque yo creo que en realidad se han convertido en una falsa oposición. Ellos están impulsando la idea de que los responsables son los ministros y además que tienen que interpelarlos para poder hacerlos responsables. Ahí están actuando de una manera que en verdad a mí me genera completo desconcierto, porque es como que, no sé, tú tengas una empresa y alguien robe toda tu caja y tú lo llames a conversar, ¿no? O sea, es inaudito en realidad lo que están dejando que pase con el país. Ahora, la responsabilidad de un ministro en el manejo de una cartera, efectivamente, puede hacer que lo censuren y que lo saquen del cargo. Pero eso no quiere decir que simultáneamente hayan causales no solamente de vacancia, sino delitos cometidos por el presidente. Entonces, cuando el presidente comete delitos en temas tan graves como, por ejemplo, la traición a la patria por nombrar a un ministro ligado al terrorismo, o el tráfico de influencias por nombrar a una persona llegada en un cargo tan importante como general en las Fuerzas Armadas, en ese caso ya no estamos hablando de la típica responsabilidad de un ministro que en la Constitución peruana se ha entendido como una especie de fusible, ¿no? El ministro mete la pata, digamos, y puede salir y entra otro. Estamos mucho más allá de eso. El copamiento de las Fuerzas Armadas no se resuelve cambiando un fusible. Es un caso tan grave que genera no solamente la posibilidad de la vacancia,
sino que luego de vacar a Castillo, porque él hoy día tiene una especie de inmunidad, luego de vacar a Castillo, debería de ser procesado penalmente por lo que está haciendo. Entonces, no es un tema que termine en la responsabilidad del ministro, ni mucho menos. No estamos hablando de un error en la administración de su sector, estamos hablando de un tema que es gravísimo. Y para usted todos estos hechos son premeditados, son preconcebidos. Claro que sí. De hecho, o sea, yo sé que no soy una persona tan pública, pero lo que yo he dicho sobre esos temas está en los lugares donde escribo, en gestión, en otros lugares. Yo hace meses que vengo diciendo que el plan de Perú Libre es que es en parte copar las Fuerzas Armadas haciendo este tipo de cambios. Y una vez que se produzca esos cambios en las Fuerzas Armadas, ahí es donde vamos a ver cambios en la actitud de Perú Libre frente a la opinión pública y frente al resto de poderes del Estado. Y van a dejar de simplemente provocar y amenazar, que es lo que están haciendo ahora, y efectivamente van a llevar hasta las últimas circunstancias lo que proponen, ¿no? Finalmente. Bien, estamos dialogando con el doctor Óscar Súmara Albújar, él es reconocido abogado constitucionalista, ¿no? Estaba repasando algunas opiniones suyas respecto al momento político, ¿no? Y naturalmente usted tiene una posición respecto a la oposición en el Congreso, ¿no? Usted precisa que existe una falsa oposición que se ha dedicado a hablar de gobernabilidad y darle salida a Castillo, siempre poniendo la vacancia en último lugar, ¿no? Me gustaría en primer lugar analizar el papel de la oposición desde el Congreso y también de las instituciones políticas, ¿no? Agrupaciones políticas, ¿no? Claro. Miren, yo tenía alguna esperanza con el Congreso cuando recién empezó. Creía que había por lo menos un sector del Congreso que sí se iba a oponer realmente a Castillo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario, ¿no? Los congresistas parece como si estuvieran cuidando sus curules, están buscando la gobernabilidad, están buscando la estabilidad, mantener el status quo, ¿no? Y eso, en este punto, contrariamente a lo que creen muchos analistas, ese es el interés de Perú Libre. Muchos creen que Perú Libre entró al gobierno para cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente el primer día, que fue lo que anunció Castillo. Eso es completamente falso, yo lo dije incluso desde antes de que tomaran el poder. Ellos no buscan cerrar el Congreso ni buscan una asamblea constituyente, porque ellos en este momento no tienen el 100% del poder que les permita actuar con independencia de la sociedad civil o de otras instituciones. Entonces lo que ellos buscan es, entre comillas, llevar la fiesta en paz, ¿no? Siempre provocadores, siempre llevando las cosas al límite, pero dentro de todo lo que busca Perú Libre es mantener el status quo. ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan es amasar poco a poco el poder. Entonces, si esa es la estrategia de Perú Libre, es decir, mantener el status quo, la estrategia de la oposición, por definición, tenía que ser la inversa. Tenía que ser, más bien, sacarnos del status quo. ¿Cómo nos sacaban del status quo? Por ejemplo, negando la confianza. Por ejemplo, promoviendo la vacancia. Y en este último punto, los congresistas lo que nos decían era, no tenemos los 87 votos, ¿no es cierto? O sea, no tenemos 87 votos. Y yo en ese momento decía, bueno, de repente ellos están siendo pragmáticos y yo idealista. Pero luego ha salido en las últimas semanas que existen opciones para vacar a Castillo con menos de 87 votos. Y en el momento en que se han propuesto esas opciones, los congresistas, ninguno de ellos, 0 congresistas, ha adoptado esas medidas. Entonces, eso me demuestra que en verdad, cuando ellos dicen 87 votos, lo utilizan como un escondite, no como una justificación. Ellos en verdad no quieren vacar a Castillo. Se podría explicar en mucho detalle o en poco detalle, como prefieran, cómo es que sí hay opciones para vacar a Castillo hoy día con los votos que se tienen. ¿Qué opciones hay para vacar al presidente Castillo? Claro, mire, por ejemplo, hoy día, o sea, aún sin considerar las opciones de vacancia con menos de 87 votos, yo creo que lo que tendría que hacer la oposición, si realmente fuese oposición, sería hacer una moción de vacancia. La moción de vacancia se puede presentar con 26 congresistas
y luego para ser aprobada requiere 54 congresistas. Con 54 congresistas yo lo que podría hacer hoy día es llamar a Castillo para que ponga frente al Congreso y se defienda de los cargos de una vacancia. Creo que eso sería bastante útil para el país porque pondría a Castillo en evidencia y traería a colación la discusión sobre la vacancia, lo cual es importante tener en cuenta hoy. A diferencia de eso, lo que vemos es congresistas diciendo el responsable es Ayala. Hay que interpelar a Ayala, que Ayala renuncie. Eso es hacerle el juego a Perú Libre. Y bueno, para responder brevemente lo otro, 87 votos no lo dice la Constitución, para empezar. Lo dice el reglamento del Congreso. Entonces, no es que lo de los 87 votos esté escrito en piedra. Los congresistas podrían buscar una alternativa en la cual se pueda vacar con menos 87 votos en el reglamento. Y lo segundo es que existe la opción de la revocatoria, que yo sé que no ha generado aparentemente o no ha recibido atención justamente porque no tenemos oposición, pero la revocatoria es una opción. Incluso los miembros de la Asamblea Constituyente del 92, principalmente Torres y Torres Lara, que era uno de los principales, él dijo que se creaba el artículo 31 de la Constitución que habla de revocatoria, precisamente para que se pueda revocar a cualquier autoridad, incluyendo el presidente de la República. Y Torres Lara era tan visionario que él dijo, la revocatoria del presidente es la alternativa que tenemos a Sendero Luminoso. Eso está, de hecho, escrito en el diario de debates de la Asamblea Constituyente del 92, publicada por el Congreso. Está en la página web del Congreso. Si buscan la parte sobre revocatoria en el tomo 2, van a leer a Torres Lara diciendo literalmente que la revocatoria presidencial es la alternativa que tenemos a la violencia de Sendero Luminoso. Él dijo esto en el 92. Yo creo que se adelantó a su tiempo, porque hoy día realmente la revocatoria presidencial es la alternativa a Sendero Luminoso. Ahora, el señor Sumar, en esta línea de análisis que usted traza, ¿no? ¿Es posible vertebrar una oposición política en el país? ¿O estamos llegando a los niveles que en determinado momento atravesó Venezuela, ¿no? Que prácticamente pulverizó a la oposición política, ¿no? ¿Eso está ocurriendo en el Perú? Yo creo que es los ciudadanos de a pie, los que no respondemos a intereses empresariales ni políticos, la tenemos muy difícil, porque estamos entre dos fuerzas hoy día. Una fuerza es la de Perú Libre, evidentemente, y la otra fuerza es la falsa oposición. Y la falsa oposición entonces controla el 50% de la narrativa. Entonces nos impulsa a los ciudadanos a través de la prensa, a través de analistas, a través de los mismos políticos, impulsa a los ciudadanos a creer que, por ejemplo, el Congreso tiene que cuidar sus balas de plata, impulsa a creer que tienen que dar la cuestión de confianza por una cuestión estratégica y la gobernabilidad, impulsan a creer que la revocatoria, por ejemplo, es inconstitucional. Yo si quisiera, se podría explicar en 5 minutos cómo es que la revocatoria es perfectamente constitucional, por ejemplo. ¿Cómo no? Pero tienen analistas y periodistas que fungen de abogados diciendo esa alternativa es inconstitucional, de plano. Y cuando ningún congresista la apoya, ni uno solo, dejan en offside a alguien como yo. Luego alguien como yo que propone la revocatoria queda como alguien que está proponiendo medidas desesperadas o no sabe de derecho o algo, porque no recibo apoyo ni siquiera de la oposición, a pesar de que estoy proponiendo algo que es tan constitucional que el propio constituyente dijo que esa era la aplicación correcta. Entonces, a lo que voy al final de cuentas es que esta falsa oposición nos hace tanto o más daño que el propio Perú Libre en términos de rescatar al país del rumbo en el que está. Entonces, para que los ciudadanos podamos hacer una verdadera oposición, tenemos un primer paso que es sumamente importante y difícil, que es darnos cuenta de la realidad. Y con tantos
insumos que estamos recibiendo de parte de la falsa oposición y de parte de Perú Libre, es bien difícil que un ciudadano a pie pueda separar la paja del trigo y decir, esto es lo que en verdad está pasando en el país. Yo creo que lo que ha pasado ayer, con todo lo malo que es, por lo menos es positivo en el sentido en que si uno está atento, ya es evidente lo que está pasando. No necesitas ser un gran analista para darte cuenta. Está pasando que Perú Libre quiere copar las Fuerzas Armadas y que la oposición no hace nada, ¿no? Entonces, si en ese punto ya no nos damos cuenta que la estrategia real de Perú Libre es tomar las Fuerzas Armadas, no es hacer una asamblea constituyente, sino es tomar las Fuerzas Armadas, y que la oposición no está dispuesta a hacer nada relevante para pararlo, si no nos damos cuenta en ese punto, ya va a ser difícil en otro, ¿no? Porque ya está, digamos, la realidad nos está cantando lo que está pasando, ¿no? Ahora, en ese horizonte que usted traza, es necesario, si es que cabe, digamos, una autocrítica o un mea culpa, que muchos dirigentes de la oposición política actual tengan que dar un paso al costado. Yo creo que tienen que dar un paso al costado. No, bueno, en realidad no diría eso, porque ya ocupan Alejarse de la política. No, yo no creo que se tengan que alejar de la política, porque ya están en cargos. O sea, por ejemplo, ya son líderes de bancadas en el Congreso que tienen votos que necesitamos. Yo lo que creo, más que se tengan que alejar, es que tengan que rendir cuentas de lo que han hecho hasta ahora y tienen que rectificar. No tienen que asumir los errores que han cometido. Y también no solamente los congresistas, sino analistas también. Son varios analistas que han dicho, por ejemplo, desde el comienzo, Perú Libre va a cerrar el Congreso, por ejemplo. Perú Libre, en este momento, va a cerrar el Congreso, va a ser doble cuestión de confianza para cerrar el Congreso, con Asamblea Constituyente incluida. Cuestión de confianza fulminante, cierre del Congreso inminente en noviembre. Todos lo hemos escuchado. Y esos analistas siguen paseándose por los canales de televisión y repitiendo las mismas cosas. Y los periodistas no los cuestionan, no les dicen, tú dijiste hace 2 meses que iban a hacer doble cuestión de confianza. ¿Dónde está la doble cuestión de confianza? Tú dijiste que era inminente la Asamblea Constituyente. ¿Dónde está la Asamblea Constituyente? Y se siguen paseando los canales como si tuviesen la razón, como si en verdad entendiesen lo que pasa. Y en realidad para mí hay 2 alternativas. O no entienden en absoluto lo que ocurre, o tienen intereses detrás. No hay una tercera alternativa, ¿no? Entonces, eso también creo que es parte del problema y lo que tendríamos que solucionar para poder avanzar como oposición. Muy bien, doctor Óscar Sumar Albújar, abogado constitucionalista, analista en temas políticos. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Y vamos a seguir conversando más adelante, ¿no? Porque son temas de actualidad, ¿no? Y además, en medio de toda esta situación tan difícil, tan compleja, tan incierta que estamos viviendo en el país. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Un gusto saludar. RCR, la red que comunica y une al Perú.